actitud que debemos de tener para alcanzar la bendición. Las bendiciones no las alcanzamos por el azar. Las bendiciones no, si bien el Señor es misericordioso y el Señor nos da el sol, el abrigo, la provisión, y Él nos bendice cada día por su misericordia, hay algunas bendiciones que nosotros tenemos que arrebatar y que nosotros tenemos que tener una actitud específica, un espíritu diferente para alcanzar la bendición. Y yo quiero enseñarles esto en esta mañana porque yo quiero que usted sea una mujer que arrebata la bendición para su matrimonio, para su hogar, para sus finanzas, para sus hijos, para todos los tuyos. Y no solamente esa bendición va a ser para ti, sino que va a bendecir y va a cobijar a todos los de tu descendencia. Amén. ¿A cuántos les gusta dejar bendición para la descendencia? Amén. Construir una bendición, construir cosas grandes para nuestra descendencia. Y eso es lo que quiero enseñarles en esta mañana. Entonces, antes de que comencemos, que me acabé de acordar, quiero darle la bienvenida a la pastora Angélica, que también nos está acompañando en esta mañana. Bienvenida, pastora, es un gusto tenerla aquí con nosotros. Bueno, muy bien, quiero invitarles a que oremos al Señor y que podamos disponer nuestro corazón para que Él hable a nuestro espíritu. Usted le va a decir con todas las ansias de su corazón que hable a su vida. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque tú nos has entregado tu palabra, Señor, tu comunicación. Tú has comunicado a nosotros y a nuestro corazón tu palabra para que nosotros podamos tener claridad de lo que debemos hacer. Abre nuestros oídos. Abre los oídos, Señor, de cada uno de tus hijos que están aquí en este lugar. Abre sus oídos espirituales para que puedan escuchar esta verdad. Y no solamente escucharla, sino tomar decisiones y llevarla a cabo. Yo declaro en esta mañana que cada uno de ellos, Señor, son personas que heredan la bendición, que entran a la tierra prometida, allí donde fluye la leche, la miel, donde hay bendición, donde hay abundancia. Yo rechazo la escasez para esta congregación. Yo rechazo la escasez para estas familias que están en este lugar, para los jóvenes. Yo declaro la bendición, pero te pido que en esta mañana ellos puedan, Señor, decidir tener un espíritu diferente, una actitud, Señor, como la que hoy vas a mostrar en tu palabra. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en Éxodo capítulo 6. Y esto es solamente como una introducción para que miremos el contexto de la situación que vamos a ver a continuación. Recuerden que Israel estaba preso por muchos años. ¿En qué país? En Egipto. No era un preso cualquiera, sino que era un pueblo oprimido, era un pueblo que los egipcios abusaban de él, era un pueblo abusado, era un pueblo escaso, era un pueblo humillado. Y entonces, en medio de esta dificultad, esta humillación, esta situación del pueblo de Israel, ellos claman para que el Señor les libre. Y entonces, como el Señor Jesús, como nuestro Dios siempre habla y siempre responde, amén, siempre, cuando tú te decidas a hablar a Dios, decídete a recibir una respuesta de Dios. Amén. Esperar una respuesta de Él. Entonces Él respondió. Y en el capítulo 6, versículo 1 dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová.
Y aparecía a Abraham, miren pues lo que está hablando, ¿quién? Dios. Dios está comunicando esto. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán. Vamos a repetir eso. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y sella lo que estaba diciendo y dice: y yo os la daré por heredad, y firma: yo Jehová. Miren qué comunicación tan preciosa. Es una comunicación directa de parte de Dios, y Él lo firma. Él inicia: yo Jehová, y Él lo firma: yo Jehová. A partir de aquí suceden muchas cosas poderosas con el pueblo de Israel. Ustedes ya saben lo que sucede con el faraón, se niega a dejarlo salir, y entonces comienza el Señor a través de Moisés y de Aarón a mostrar señales poderosísimas en Egipto a favor de los israelitas para que los deje ir. Finalmente, con la muerte de los primogénitos, cuando el faraón se había endurecido y no quería dejar ir a los hijos del Señor, ustedes saben que finalmente, en el dolor de la pérdida de su primogénito y de muchos, entonces el faraón, enojado, dice: salgan de aquí de Egipto, y sale toda la peregrinación de Egipto, todos con sus caballos, sus bebés, sus implementos de la casa, todos sus coroticos y todas sus cosas, y salen a peregrinar. Y Dios le muestra a Moisés una tierra de bendición. Ellos aquí ya han obedecido, ellos aquí están saliendo, pero ellos en ese momento tienen la bendición. ¿Ya tienen la bendición en sus manos? No. ¿Están disfrutando la bendición? No. Apenas van a salir, porque el Señor les dijo: les voy a dar a Canaán, no van a ser aquí más extranjeros, humillados, no, que les voy a dar una tierra. Y les dice: yo voy con ustedes, yo voy con brazo poderoso, yo seré vuestro Dios, yo Jehová lo firmo. Tendrían que sentirse muy confiados, ¿cierto?, con estas palabras. Y ellos salieron y vieron la gloria de Dios en este peregrinaje. Recuerden que la llegada a Canaán, a la tierra prometida, era un viaje no más de 11 jornadas. Y ellos se demoraron 40 años para llegar a esta tierra prometida. ¿Sí? Perdón, 40 años para llegar a esta tierra prometida. ¿Por qué se demoraron tanto? Por su desobediencia, por su incredulidad, porque por ahí no es, porque el pueblo muy duro de corazón y dieron unas vueltas que no tenían que dar. El caso es que después de esos 40 años de caminar en el desierto, de ver la gloria de Dios, de ver cómo en medio del desierto Dios les manda el pan, les manda la carne, ellos reniegan, les manda el agua, las chanclas no se les acaban, porque dice la palabra del Señor que las chanclas les duraron los 40 años a todos, y que el calzado no se les acababa. Son cosas milagrosas, milagrosas. Ven cómo se abrió el mar rojo y cómo son librados de los egipcios, y están ellos inundados de milagros. Amén. Inundados.
¿Qué más podrían ellos esperar para creer que el Señor Jehová cumple su promesa? ¿Qué más necesitarían ellos para simplemente creer y confiar en Dios? Uno humanamente dice nada, ¿cierto? Nada necesitaban porque ya habían visto tanto el poder de Dios, tanto en este peregrinar, que ya deberían de estar totalmente confiados. Pero miren lo que sucede, y aquí es ya donde vamos a entrar en materia, y vamos a abrir ahora sí el libro en Números capítulo 13, versículo 1. Cuando estaban ya todos paraditos, pasaron los 40 años, pasaron las dificultades, estaban ahí, habían conocido la gloria de Dios y entonces estaban, digamos que a unos kilómetros de la tierra prometida. Ellos estaban en el desierto de Parán y tenían que ir a Canaán. Y eran unas ciudades posteriores a donde ellos estaban. Ya estaban cerca de llegar a la tierra. Y entonces, cuando estaban ahí cerca de llegar a la tierra prometida, vuelve y se comunica a Dios. Y vuelve y habla a Dios para darles instrucciones. Y en el capítulo 13, versículo 1, mire lo que Dios les dice. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Noten aquí, querida iglesia, que el Señor aquí dice: yo la doy. Aquí ya Él está asegurando una conquista. Está asegurando que esa bendición y ese lugar ya era para ellos. Está asegurándola porque Él está diciendo: yo doy a los hijos de Israel la tierra de Canaán, la tierra de bendición. Él ya lo estaba afirmando, asegurando, y además anteriormente lo que leímos era parte del pacto que Él había hecho con el pueblo de Israel. Me encanta la forma de actuar de Dios. A Dios le encantan los pactos. Dios se mueve a través de los pactos. Amén. Porque a Él le encanta comprometerse y le encanta responder al compromiso. A Él no le gusta la irresponsabilidad. A Él no le gusta dejar las cosas tiradas. A Él le encanta comprometerse con su palabra y cumplir lo que dice. Es la esencia y es una de sus cualidades y su naturaleza, el pacto. Por eso, para el Señor, el matrimonio es tan importante. El matrimonio es un pacto. Y cuando tú decides entrar en pacto con una persona, Él va a estar ahí presente. Porque tiene que ver con la esencia que Él es: el compromiso y la responsabilidad y el cumplimiento. Entonces hacía parte del pacto. Y miren lo que sucede aquí en el versículo 3. Dice: y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Moisés obedeció, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Nótese que eran príncipes, hombres de renombre, jefes. Y aquí del versículo 4 al versículo 16 nos especifican los nombres de cada uno de los príncipes de cada una de las 11 tribus de Israel que fueron a reconocer esta tierra. Era un grupo de 11 hombres valerosos, guerreros, sacerdotes, cabezas, puntas de lanza, ejemplares en este pueblo. Versículo 17 dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril,
si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Me llama mucho la atención que los que tomaron la iniciativa de reconocer la tierra no fue Dios. Dios dio el permiso. Pero en Josué, se nos muestra que el pueblo de Israel fue el que sugirió que fueran a reconocerlo. Ellos dijeron, de pronto tenían un temor muy grande interno y no lo habían expresado, pero ellos fueron los que tomaron la iniciativa y dijeron, ¿será Moisés que vamos y miramos a ver bien el camino que tengamos para que lleguemos directo allá a Canaán, que mandemos unas personas que reconozcan el terreno? Y Moisés, consultando con Dios, les pareció bien y Dios les dijo, listo, está bien, vayan y reconozcan la tierra. Es muy bueno reconocer la tierra prometida. En el caso de nuestras vidas, es muy bueno nosotros reconocer muy bien el terreno que nosotros queremos alcanzar. Ellos querían alcanzar la tierra de Canaán, que eso es la bendición que nosotros queremos, la bendición que nosotros estamos esperando para nosotros estar estables, para dejar como de sufrir verdaderamente. Esa es la bendición que tú estás esperando para ese matrimonio, esa es la bendición que tú estás esperando para tu hogar. Y es muy importante que nosotros podamos tomarnos el tiempo, es muy bueno para nosotros mirar realmente a dónde vamos a llegar, a dónde vamos a apuntar. Porque para nosotros alcanzar la bendición, nosotros vamos a necesitar algo muy importante que se llama la fe, el creer. Pero no la fe a ciegas, sino una fe que sin negar la realidad ni la dificultad, camina, corre en pos de esa bendición, porque no está confiando en sus propias fuerzas, sino en ¿quién? En la mano poderosa de Dios. Así es. Entonces ellos subieron, reconocieron la tierra, dice en el versículo 21, desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamá, y subieron al Neguev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimás, Esaí y Talmai, hijos de Anac, o sea, unos gigantes, y dicen los nombres, además que eran bien grandes. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y miren lo que pasó. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y también trajeron de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Ustedes se imaginan, ellos se fueron, viajaron 40 días por allá juntos, y ellos llegaron con un racimo de uvas que uno no era capaz con él, sino que tenían que traerlo entre 2, colgados en un palo. Imagínense el tamaño del racimo de uva. Yo lo llevo acá y con mi compañero, bien grande, y especifica, dice, era el tiempo de las primeras uvas. ¿Cuántos conocen cómo son los viñedos y el proceso de las uvitas? Mónica, las uvas tienen 3 fases de crecimiento, ¿cierto? La primera fase, por ahí hasta la segunda fase, tienen más o menos el 60%, el 50% de su tamaño real. O sea que lo que ellos cogieron era más o menos la mitad del tamaño real que crecían las uvas. Era una tierra fructífera, era una tierra donde no iban a tener necesidades, donde no iban a tener hambre. Era una tierra que mostraba una bendición maravillosa. Entonces ellos llegaron aquí, dice en el versículo 27, y les contaron diciendo, miren lo que ellos llegaron a contar, son 11 príncipes. Versículo 27. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel.
y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ese fue el primer informe que le dieron al pueblo. ¿Qué le quisieron decir? Mire, el pueblo que habita allá es demasiado fuerte. Las ciudades impenetrables, grandísimas, fortificadas, con muros, difícil de llegar, imposible de llegar. Y también están allí los hijos de Aná, o sea, está llena de gigantes. Y además de se dice, están todos nuestros enemigos, los amalecitas, están todos los eteos, jebuseos, amorreos, cananeos, eso está lleno de enemigos. Es imposible, lo que están queriendo decir, es imposible entrar a esa tierra de bendición. Es muy difícil alcanzar eso que yo quiero. Es imposible el cambio. Es imposible que esto pueda mejorar. Es imposible mi sanidad, ¿cierto? Y es cuando empezamos a ver lo que estos príncipes estaban viendo. Pero hubo un hombre que vio algo diferente. Se llama Caleb, ahí en el versículo 30, y dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ella. Entonces aquí quiero comenzar primeramente con la actitud de los otros 9 espías, porque ahí estaba también Josué, estaba Josué, que antes era llamado Oseas, hijo de Nun, Josué, y estaba Caleb. Ellos estaban con fe, pero habían los otros 10 que estaban dando este informe terrible. Miremos qué más dijeron esos otros 10 espías. Miren el versículo 31. Dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Miren la posición de 9 príncipes de Israel. ¿Qué estamos viendo aquí? Una actitud muy negativa que va a llevar a la pérdida de muchas cosas de ellos y de toda su familia. Y lo primero que vemos aquí es la incredulidad y el pesimismo al decir: no podremos entrar en esa tierra. Personas peligrosísimas, actitudes nefastas y negativas. Cuando tú, frente a una bendición, frente a un reto que Dios te pone enfrente, frente a algo que Dios está poniendo para bendecirte, tú dices: yo no puedo, es imposible, no soy capaz. Es una actitud pesimista, es una actitud de incredulidad. Y cuando nosotros tenemos una actitud de incredulidad, es lo mismo que estar desacreditando a Dios de que Él es capaz de librarnos a nosotros de lo que nosotros podamos sufrir. Específicamente en este caso, ellos estaban desacreditando el poder de Dios, y ellos estaban creyendo lo contrario, que Dios no les iba a poder librar de este pueblo enemigo. Cuando tú tienes incredulidad en tu corazón, cuando pasa la duda por tu corazón, aun cuando tienes esas palabras de pesimismo, de queja, tan contrarias a lo que Dios nos muestra en su palabra, tú estás actuando desacreditando el poder de Dios. Desacreditas todo lo que Dios ha hecho. No le das los créditos de que Él sí tiene el poder para vencer cualquier gigante.
sino que ellos son más grandes aún que el mismo Dios que nosotros tenemos. Y hay otra actitud muy negativa entre ellos y es la murmuración. La murmuración es algo tan sutil, es algo pequeñito, porque casi siempre el que murmura no siente que está murmurando, sino que siente que está teniendo la razón de expresar sus sentimientos y de compartir con alguien o con otras personas lo que está sucediendo. Pero miren en el versículo 32 lo que es la murmuración, para que usted se cuide de caer en esta tan mala actitud. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel. Eso se llama murmuración. Tú buscas la palabra murmuración en el diccionario de español y te sale hablar mal entre unas personas sin que todo el mundo se dé cuenta. Es hablar mal, ay, es posible que me vayan a meter en esa tierra. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Cierto que es que eso está muy mal hecho? No, es que estos líderes que me lo están poniendo definitivamente lo van a llevar a la ruina. Y es una murmuración muy sutil, pero que va infectando y va infectando y va infectando al pueblo, y cuando menos piensa el pueblo está desanimado, temeroso y ha renunciado al propósito de Dios. Y ha dejado su cargo y ha dejado su posición simplemente por la murmuración. Ellos hablaron ahí entre ellos muy mal, calladitos ahí, uno por uno, y eso se regó entre todo el pueblo. Y miren lo que pasó en el versículo 14, en el capítulo 14, versículo 1, con todo el pueblo. Miren el producto de la incredulidad de los príncipes, miren el producto de la murmuración, miren el producto de la rebelión. Porque por eso comencé esta mañana mostrándoles cómo Dios fue el que prometió que los iba a llevar a Canaán, que esta tierra era de ellos y que hacía pacto con ellos. Entonces ellos tenían una actitud de rebelión contra Jehová, de desobediencia, más que de temor, porque ya Dios se los había prometido. Y cuando a Dios se le desobedece, eso va pico abajo. Si tú estás en desobediencia a Dios, no esperes nada bueno en tu vida, no lo esperes. Por el contrario, prepárate, porque las consecuencias son muy dolorosas. Dice en el capítulo 14, versículo 1, entonces toda la congregación gritó. Ustedes se imaginan el grito de, más o menos cuánto era el pueblo de Israel, ahí. ¿Alguien, mi esposo sabe? Más o menos cuánto, es una cifra altísima. Más o menos 3 millones de personas estaban ahí, que salieron de allí de Egipto. Ustedes se imaginan 3 millones de personas gritando de desesperación. Dice, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Desesperanza. No podremos. Dios nos ha llamado a ser sacerdotes en tu casa, primeramente. Y aquí en la iglesia ya Dios ha establecido a muchos líderes, cabezas de ministerios, y Dios está levantando. ¿Y cuántos saben que Dios va a levantar a muchos más? Amén. Los va a levantar, créanlo. Pero cuando nosotros no vamos conforme a la voluntad de Dios, no creemos su palabra, no creemos lo que Él está hablando, no obedecemos, entonces el pueblo va a gemir. Y el pueblo, cuando generalmente, como hay gente más tierna en su fe, el pueblo tiende a ser más débil en su fe. Y si los grandes líderes están en esta actitud, imagínense qué será de un pueblo, imagínense qué será de una casa cuando el líder no coge bien el pacto y lo abraza, lo defiende. ¿Qué va a hacer de ese hogar? Por eso el líder tiene que pararse enfrente, saber qué dice Dios, saber con qué quiere Dios y pararse enfrente a defender eso que Dios le está hablando al corazón. Aquí no se quedó todo. El pueblo fue extravagante
Y estos otros 9 espías fueron extravagantes en su mala conducta y en su mala actitud. Extravagantes. Porque miren lo que sucedió. Versículo 3. El pueblo dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a la esclavitud, donde nos pegaban, a donde estaba llena de pecado, a donde allá no tenía vida, a donde estaba expuesto a la enfermedad? ¿No sería mejor estar atrás cuando ya Dios está mostrando la bendición? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Cómo les parece esa actitud de este pueblo y de estos príncipes? Quitémosle la autoridad a Moisés. Él no sabe gobernar. Él nos va a llevar para la muerte. Y más bien, designemos otro capitán y vámonos otra vez a restregarnos en el pecado, en el dolor y en la maldición que era Egipto. Preferían deshacerse de lo que temían. Preferían deshacerse de los hombres de fe, de los hombres que los iban a llevar allí al cumplimiento de la promesa. Preferían que verdaderamente preferían alejarse de ellos y renunciar a la bendición y volver a Egipto. Miren, sigamos aquí en el Números capítulo 14, versículo 6, dice 5, versículo 15. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, que eran un señal de dolor, de silicio, de que no eran capaces de soportar tanta incredulidad, una actitud tan tremenda. Y dice: se arriesgaron y se levantaron ellos en medio de esta situación, en medio de esta actitud tan terrible de este pueblo. Y mire, dicen: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Vuelven y lo repiten, vuelven y les muestran la verdad. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y Él nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Entonces toda la multitud le creyó, los aplaudió y los siguió, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Es decir, no los apedrearon porque Dios intervino y Él mismo los salvó. Miren hasta dónde puede llegar la incredulidad de una persona, la actitud de una persona cuando tiene la bendición a unos pasos. Y eso es lo que pasa cuando Dios te ha prometido algo en tu vida. Te ha prometido bendiciones en el área económica, un negocio, una restauración familiar, una sanidad. Nadie más va a pelear por esa bendición sino usted. Si usted deja de creer, el afectado va a ser usted, nadie más. Pero ay, es bienaventurada la que cree, porque le será hecho conforme a lo que le fue, a lo que creyó y a lo que le fue dicho, como se le dijo a María, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bienaventurada la que creyó. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. La otra semana vamos a tener 3 días de ayuno. Yo tengo mucha fe. Y una de mis peticiones en este ayuno es reclamar el lugar donde esta iglesia va a ser establecida. Amén. Y el Señor lo va a dar, porque es su iglesia. ¿Usted lo cree? Amén. Tenemos
Señor tiene un lugar maravilloso para que esta iglesia se ensanche, para que los niños se ensanchen, para que el pueblo sea bendecido, para que los ministerios crezcan. Usted tiene que estar en ese ayuno. Y vamos a orar también por sus peticiones, pero usted tiene que venirse, no con una actitud de rebelión. ¿Será que sí Dios me hará eso? Tanto que he orado, tanto que he puesto en oración esta petición, tanto que le he pedido por mis huesos, tanto que le he pedido por este órgano, tanto que le he pedido por este hijo. Es una actitud ya incrédula, ahí no va a pasar absolutamente nada. Cuando nosotros queremos algo, nosotros tenemos que ir convencidos de que va a suceder. Amén. Convencidos. Y Dios lo hace. Amén. Porque es que cuando tú crees, tú no estás creyendo en tu propia fuerza. Tú estás creyendo en la fuerza de Dios. No en la fuerza de nosotros. En la fuerza de nosotros nada vamos a alcanzar. Nada. En la fuerza de nosotros somos fracasados. Simplemente fracasados. Pero cuando digo, Señor, yo soy fracasada sin ti, pero yo no voy en mi fuerza, yo voy en tus fuerzas y yo voy a creer, es el poder tuyo. Amén. Dios lo hace. Por eso nosotros no podemos permitir la incredulidad. Usted no puede permitir que esos gigantes, que porque están los enemigos, la dificultad, eso te abrume. Usted no lo puede permitir. Y es aquí donde quiero resaltar la actitud de este hombre, Caleb. Y antes de que miremos bien la actitud de este hombre, Caleb, leamos el versículo 24 del capítulo 14. Y vamos a leerlo desde el versículo 22. ¿Ya lo tienen todos? Capítulo 14, versículo 22. Miren lo que dice. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, díganlo conmigo, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero mire lo que dice en el versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el ¿qué? Otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Y dígalo duro, y su descendencia tendrá en posesión. La tendrá en posesión. Él entrará, él disfrutará la bendición. ¿Y quiénes van con él disfrutando de la bendición? Todos sus hijos. Por eso, si usted y yo no nos paramos en la brecha a creerle a Dios, nosotros no vamos a ver la gloria de Dios. Usted no va a ver lo que tanto le ha pedido a Dios, no lo va a ver. No lo va a alcanzar a ver. Pero lo más triste es que sus hijos tampoco lo van a ver. Pero si usted se levanta en fe creyendo, usted va a ver la gloria de Dios y vamos a garantizar por la promesa que nos cobija de Dios y que se cumple, que nuestros hijos están cobijados por esa bendición. Amén. 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 Vamos a mirar específicamente la actitud de Caleb aquí en este pasaje. Primero, una actitud que tú tienes que tener para tú heredar y alcanzar y abrazar la bendición está en el versículo 30 del capítulo 13. ¿Qué fue lo primero que hizo Caleb? Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí hay dos actitudes que tú tienes que coger para ti y que decidir quitar lo contrario y abrazar esta actitud. Lo primero es creer y tener fe. Es una fe razonable, porque aquí Caleb estaba creyendo porque había visto. Él tenía una fe totalmente razonable. Él sabía que ya el Señor se había abierto un mar y había matado tanto ejército egipcio en ese mar,
¿Cómo no iba a matar a 3 gigantes, 5 gigantes, un pueblo de gigantes, de amorreos y de tantas personas? ¿Cierto? Él lo podía hacer. Es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que llenarse de creer en el poder del Señor. Tiene que llenarse. Y usted tiene que empezar a creer, pero cuando usted tiene fe y cree, eso no es solamente de palabras bonitas, sino que eso va acompañado de actos. Eso va acompañado de actos. Y el primer acto de eso es callar todas las voces de incredulidad, todas las voces de temor, todas las voces de duda que provengan de usted mismo o que provengan de otros. O sea, ay no, eso sí que podrá, ay no, mi hija, no, confórmese, ay no, no lo va a alcanzar. Si tiene que inmediatamente callarlo de frente, tú lo tienes que creer, tú lo tienes que pelear y tienes que abrazarlo y creerlo. Piensa en este momento, tú que has dejado de creer. ¿En qué milagro, en qué bendición, en qué sanidad, en qué transformación tú has dejado de creer y has dicho, esto nunca sucederá, esto tan demorado, esto sí será que sucede, esta persona sí será que se va a convertir, esta persona sí será que va a cambiar, mi esposo sí será que se va a volver serio, mi hijo sí será que tal cosa y tal otra? Y usted tiene que callar esas voces y entregarle el poder a Dios de esa situación y creer y solamente que se pueda escuchar como se escuchó cuando Caleb calló a todo el pueblo que estaba ahí quejándose, y escuchar, más podremos nosotros que ellos. Eso es lo que tú tienes que escuchar. Dígale a la persona que tiene a su lado, más podremos nosotros que ellos. Esta palabra podremos, se las quiero compartir de una forma más profunda, porque cabe en este momento. Esta palabra podremos significa tener el poder, tener la capacidad, tener el éxito, porque te consideras que tienes todos los recursos físicos y espirituales para lograr la victoria. De pronto nosotros físicamente no tendríamos todos los recursos, pero la palabra del Señor dice, porque más podremos nosotros que ellos, porque el que pelea por nosotros es el Señor que va con nosotros. Amén. Entonces, cuando el Señor está con nosotros, somos mayoría. Ahí no hay quien le compita al Señor, porque no vamos solos. Entonces podemos decir, más podremos nosotros que ellos. Usted tiene que tener la convicción de que Dios está ahí contigo. Y si no, entonces ¿para qué Él es nuestro Padre? Entonces ¿para qué Él murió por nosotros? Es como si tú tuvieras un papá, pero como que no lo aceptaras, te consideras un huérfano. Sabes que tienes un papá, pero eres, no sé, un papá alejado, como esos que están en otros países, nunca hablan con sus hijos. No, Él es un papá cercano a nuestro corazón y Él quiere que tú abraces y lo cojas de su mano y vayas con Él a pelear con Él. Él lo hará por ti. La otra actitud que tenía Caleb era declarar el poder de Dios en medio de la dificultad. Declarar el poder de Dios en medio de la dificultad. Podremos indica una clara y firme convicción en su corazón de que Él tenía al más poderoso para poder vencer. Tú tienes que en medio de la dificultad no ponerte a pelear, a quejarte, a gritar como el pueblo devastado y desesperado, sino declarar el poder de Dios y declarar sus promesas, declarar su palabra, declarar esa palabra específica que hablaba nuestro corazón, porque van a venir momentos en medio de la conquista, porque la conquista no se va a dar inmediatamente,
difíciles. Pero entonces usted coge esa promesa y es como esa balsa donde usted se resguarda en medio de la tribulación, la promesa de Dios. Personalmente, cuando he pasado por momentos difíciles, de temor, de angustia, lo primero que hago es llegar a la Biblia y buscar qué dice mi Señor acerca de eso que yo estoy sufriendo, acerca de eso que me está desesperando. Y cuando encuentro su palabra, me la memorizo, la escribo, y cuando viene ese momento difícil, cojo la palabra y esto es lo que voy a creer, esto es lo que voy a confesar, esto es lo que voy a declarar. Amén. La palabra del Señor es aquella que nos da la clara y firme convicción de que no estamos solos. Amén. Otra de las actitudes que tenía Caleb era no depender de los sentimientos o estados de ánimo del momento. Las emociones y los sentimientos son muy malos amigos a veces, muy malos, nos hacen una muy mala jugada, porque las emociones y los sentimientos vienen y van. En las mujeres, en muchas mujeres, vienen y van simplemente por cuestión hormonal. Y la mujer cambia aún emocionalmente un poco simplemente por cuestión hormonal. En muchos casos, no en todos. No podríamos generalizar. Los hombres, todos tenemos la tendencia a cambiar emocionalmente. Si nosotros tomamos las decisiones por lo que sintamos, nosotros no vamos a tener un piso estable y seguro para estar sostenidos. Porque usted por lo que siente no se puede guiar. Las emociones no son seguras para nosotros tomar ni decisiones ni actuar. Lo seguro para actuar es la palabra del Señor. Así usted en este momento hayan sido injustos contigo, así en este momento las dificultades se estén abrumando, ¿qué dice la palabra del Señor? Y eso lo tienes que hacer. Y hay muchas personas que dicen, no, es que yo no siento hacerlo, no, pero es que no quiero, no, pero es que, ay, me siento tan desanimada. No es por lo que sentimos. Ustedes saben qué sintió Jesús antes de morir en la cruz por ti y por mí. Sintió tanta angustia, sintió tanto dolor, y sintió tanto temor, y sintió tanto de lo peor que se pueda sentir, la muerte encima. Uno de los sentimientos más impresionantes, que cuando yo escucho a personas que me vienen a buscar asesoría, a que les ayudemos, me ha parecido impresionante, es el sentimiento cuando sienten que la muerte los persigue. No saben, quieren esconderse, sus emociones son tan tremendas, tan fuertes. Imagínense a Jesús, que él no simplemente sentía, sino que él sabía, estaba seguro que iba a morir. Tanto fue su aflicción que sus vasos sanguíneos se rompían de la tensión cerebral que hizo, sus vasos internos. Él no sangró, él sangró antes de la corona de espinas, y la ciencia explica que fue tanta su estrés y su tensión que sus vasos se rompieron. Imagínense cómo sería la migraña. La migraña, ¿no? Eso era una cosa impresionante. Y nunca nos llegamos a imaginar eso. Él no se sintió bien físicamente al morir por nosotros. Él no tuvo buenas emociones. Y por eso digo, Señor, si es posible, pasa en este trago amargo. Pero ¿qué hizo en ese momento? Lo que tenía que hacer. Porque Él vio delante de esa emoción y de ese sentimiento la victoria, la tierra prometida, tu vida bien y restaurada, tu bendición, tu libertad, tu felicidad, tu salvación. Él lo vio. Y así es como nosotros tenemos que actuar. En medio de la dificultad, en medio de la conquista, van a venir momentos muy difíciles, pero usted no puede desmayar en ese momento. Usted no lo puede hacer, porque estás pronto a recibir la bendición. Amén, amén. No dependía Caleb de sus sentimientos o estados de ánimo del momento.
Las emociones son pasajeras, no son seguras para ponerlas como directoras de nuestra vida. Tenemos que depender de la palabra de Dios. Y Caleb tenía incrustado en su corazón el pacto que Dios había hecho y la promesa de que esa tierra de bendición iba a ser para él y para su familia. Miremos las consecuencias de un pueblo incrédulo. Miremos las consecuencias de un pueblo desobediente. Miremos las consecuencias de aquellos que fueron pesimistas, murmuradores. Versículo 11 del capítulo 14. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Eso le tiene que decir Dios a usted en este momento. ¿Hasta cuándo va a ser tu incredulidad? ¿Hasta cuándo va a ser tu duda? Mire lo que pasó con ellos. Dice en el versículo 12: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés, con su corazón manso, respondió a Jehová y dijo: Señor, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. ¿Y qué has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre? Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Intervino Moisés, como siempre muchas veces intervino en esos dictámenes y esos juicios que el Señor hacía por la incredulidad y la dureza del corazón. Y le dijo Moisés: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente el culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo, desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Porque ahí mismo en esa oración Moisés está orando con fe. Moisés está reclamando lo que el Señor ha prometido, su misericordia, su amor, y el Señor le concede esa petición. Pero mire el dictamen final y triste para este pueblo: mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Vamos a leerlo juntos. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Les perdonó su vida, pero declaró que ellos no verían la promesa cumplida. ¿Cuántos de aquí quieren ver su promesa cumplida? Yo la quiero ver. Yo quiero ver la promesa. Yo quiero ver mis hijas el día de mañana cumpliendo y sirviendo al Señor. Yo quiero ver esta iglesia, la promesa que Dios ha tratado para esta congregación y para cada una de sus vidas. Pero usted tiene que tomar la decisión, porque si no, usted no verá la promesa del Señor cumplida. No la verá. Es muy triste, pero está aquí escrito. Y yo quiero, y el propósito en esta mañana es que usted pueda decidir ver su promesa, abrazar su promesa. Y en este momento decidir tener el espíritu diferente que tenía Caleb.
que no era un espíritu así raro, simplemente esa palabra espíritu significa actitud. Y era una actitud de creer y de fe. Para terminar, quiero mostrarles aquí en Josué capítulo 10. En el libro de Josué se relatan varias conquistas que Caleb tuvo a partir de esta promesa que Dios le dio de recibir su bendición. Ya él sabía que Dios le premiaba por su actitud de fe con que iba a ver la bendición de la tierra prometida. Pero esa bendición no llegó inmediata, ¿cierto? Por eso le digo, hay que tener la actitud para perseverar hasta la bendición. Muchos han renunciado a un paso de abrazar la bendición. Muchos. Yo no sé a cuánto esté tu bendición, pero lo único que sé es que si tú crees, el Señor te la va a dejar ver. Amén. ¿Saben cuánto le duró a Caleb ver la bendición completita con toda su familia? ¿Quién sabe? 40 años. Él recibió esta bendición teniendo 40 años. Y después de esta gran conquista, él tuvo otras conquistas. Hay una que me encanta, que es la destrucción de las murallas de Jericó. ¿Recuerdan? Porque después de que tú tomes la decisión de alcanzar la bendición, van a venir varias batallas. Pero Dios te va a dar la victoria. Ya la victoria está asegurada. Y una que vivió Caleb fue allí en los muros de Jericó, donde recuerden que esa ciudad estaba cerrada con murallas, y él puso a cantar a todos esos sacerdotes y esas murallas se derribaron. Pero hay una muy impresionante que me gusta, que está en el capítulo 10 de Moisés, que es cuando él en otra batalla, peleando por su bendición, que ya la tenía y que era una promesa, hace detener el sol para poder acabar con todos sus enemigos y coger esta bendición con todas las de la ley. Y estaba allí peleando con este pueblo, y interviene Dios, porque ya Dios no te deja solo cuando tú le crees a Él. Van a venir varias batallas, sí, esposa, claro que sí, por tu hogar, sí, esposo, van a venir batallas difíciles, sí, claro que sí, pero si tú le crees al Señor, Él intervendrá y te dará la victoria. Si tú permaneces con tu mirada puesta en Él. Y Él estaba batallando allí con su pueblo. ¿Y saben cómo intervino Dios? Intervino soltando de los cielos unas bolas de granizo como piedras, una lluvia. Y dice la palabra del Señor aquí en Josué, capítulo 10, versículo 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y vemos aquí en el versículo 10, dice: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los hirió por el camino que sube a Bet-horón, y los hirió hasta Seca y Maceda. ¿Quién los hirió? Jehová. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Eso es lo que hace Dios cuando tú le crees. Amén, amén. Ya la victoria está y Él interviene en cada batalla que tienes. Y aquí ya finalmente miremos el capítulo 14 de Josué, y terminamos con este pasaje. Dice, versículo 6, miren qué belleza este Caleb. Dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Recuerden que Caleb era el príncipe de Judá,
Vinieron todos los de Judá y vino también Caleb. Y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: Josué, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí hoy soy de edad de 85 años. No tengas miedo de cumplir años, no te sientas anciano, no te sientas viejo, vieja, como muchos dicen: ya estoy muy viejo, ya estoy esperando solamente la muerte. Y tantas cosas que hay por delante por conquistar. Miren este hombre: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Ay, vio su promesa, ay, vio su tierra, ay, vio su territorio. No solamente un apartamento, son kilómetros de tierra los que fueron heredados por Caleb. ¿Cuál es tu bendición? ¿Qué es lo que tú realmente estás pidiendo al Señor? Dios ha decretado bendición para tu vida. Solamente tienes que creer al Señor con fe, creer y caminar y seguir y continuar. Y si ya estás por los 70, seguir creyendo. Esta semana conocí, la semana pasada, un anciano de 100 años con ganas de casarse, con ganas de rehacer su vida. Me dijo: tengo fuerzas para amar como si tuviera 60. De pronto viene acá, no sé, de pronto, vamos a ver. Pero yo le pregunto, imagínese usted con 60 años, 70 años, es decir, no, yo ya no hago nada, porque en cualquier momento me llega la muerte, y que le falten 30. En 30 no se hace mucha cosa, ¿cierto que sí? Ahora, ¿qué decimos de los jóvenes, de las parejas jóvenes? Tenemos mucho por conquistar y mucho por alcanzar. Así que manos a la obra, con fe, creyendo que el Señor tiene cosas grandes para tu vida. Amén. Voy a invitarle a que se ponga de pie. Vamos a orar en esta mañana al Señor. Vamos a cantar a su nombre y vamos a declarar que creemos que el Señor está haciendo cosas grandes y poderosas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en medio de tanta incredulidad tú no nos has consumido. Y gracias, Señor, porque aún no has detenido tus planes en medio de nuestra duda. Hoy te pedimos, Señor, que mudes nuestro corazón y que traigas la fe del Espíritu Santo a cada una de nuestras vidas, para creer en tu poder, no en el nuestro que no tenemos, para creer en tu omnipotencia, para creer en tu omnisciencia, para creer que tú eres real, para creer que nada se sale de control y para creer que bajo tu mano estaremos seguros. Levanta tus manos al Señor y comienza a hablar con Él.
específicamente de acuerdo a lo que Él ha hablado en esta mañana en tu corazón. Pídele perdón por tu incredulidad. Pídele perdón por las actitudes de no creer en Él, de murmurar negativamente, de no declarar el poder de Dios, de dejarte abrumar por la dificultad, de creer que ya no hay bien para ti, no hay sanidad y no hay bendición. Pídele perdón en esta mañana, porque el Señor es poderoso y no hay nada imposible para nuestro Dios. Y cuando Él promete algo, Él lo cumple, porque Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él es nuestro Dios verdadero. Levanta tus manos ahí al Señor y adora a Jesús. Adora con todo tu corazón al Rey de los cielos. Adora con todo tu corazón a aquel que está haciendo cosas poderosas en tu vida, en tu familia, en tu cuerpo. Oh Señor, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, dígalo, milagroso Señor.
seas el rey de mi vida y de mi corazón. ¿Hay alguna persona que no lo haya hecho nunca? Solamente levante su mano donde está, que quiere entregar su vida al Rey Jesús. Voy a invitarte que ahí donde estás hagas esta oración conmigo. Y le digas: Señor, hoy creo en ti. Dile al Señor: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Hoy renuncio a mis planes, a mis emociones, a mis conceptos y razonamientos. Quiero seguirte con todo mi corazón. Quiero que perdones mi incredulidad. Hoy declaro que creo en ti y te hago el Señor de mi vida. Te entrego mis sueños, te entrego mis anhelos, te entrego mi futuro y mi camino, te entrego mi vida. Te pido que me hagas desde hoy la persona que tú quieres